La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Estamos muy contentos el día de hoy porque nos encontramos con el arquitecto Felipe Leal. Para todos es conocido que es uno de los arquitectos más talentosos, más prolíficos y más entusiasmados con el arte y la cultura que tenemos en nuestro país. Es además el presidente del Seminario de Cultura Mexicana y se encuentra en Zacatecas porque este mes de febrero se abre una nueva corresponsalía de este seminario que durante la década de los 50 tuvo mucha relación con el gobierno del estado de Zacatecas y con la universidad, en aquel entonces era Instituto de Ciencias, y que muchas décadas después se retoma. Estamos muy contentos, gracias, arquitecto. No, hombre, qué gusto conversar contigo, con toda tu audiencia y estar aquí en Zacatecas, sobre todo, en esta bellísima ciudad. ¿Qué es el Seminario de Cultura Mexicana? El Seminario de Cultura es un organismo creado un poco con la filosofía y la mística de José Vasconcelos, hace 80 años, con la idea de sembrar semillas culturales en el interior y esparcir estas semillas a lo largo de todo el ancho y largo del territorio nacional. En este día vasconcelista, muy de que a través de la cultura hay que hacer una serie de misiones culturales para poder socializar y extender mucho el saber. Pero es una mística que tiene que ver con la educación. O sea, cultura para la educación. La cultura educa. Entonces, ¿cómo podemos educar a través de la cultura? Y fue reunido en un principio a cerca de 23 miembros, en los cuales destacaban, destacados zacatecanos, ¿no? Estábamos hablando de Manuel M. Ponce, justamente, estaba Julián Carrillo también en la música, Fanny Anitúa, Frida Kahlo, Manuel Sandoval Vallarta, grandes pensadores, Antonio Ruiz, el Corcito. Entonces eran humanistas, eran científicos y artistas que tenían que salir a crear misiones a los lugares más recónditos del país y compartir su saber, compartir su conocimiento. Esa mística, por fortuna, continúa. A lo largo de 80 años se han renovado, evidentemente, los miembros del seminario. Hoy actualmente somos 25 miembros de diferentes disciplinas, sí, abarcando también las humanidades, las ciencias y las artes, y destacan entre ellos pues, figuras nada menos ni más que Eduardo Matos Moctezuma, nuestro reciente galardonado con el Princesa de Asturias en España, Carlos Prieto en la música, Sergio García Ramírez en la jurisprudencia, junto con Fernando Serrano Migallón. Está también Hugo Iriart en las letras, Silvia Molina también en la literatura, Rolando Cordera en la economía, Herminia Pasantes, una gran neurocientífica, Silvia Torres, que es astrónoma, Jacqueline Pechard, especialista en temas de transparencia a nivel de los gobiernos actuales, y en fin, todo un grupo de personas. Arnaldo Cohen en la pintura. De Arnaldo Cohen aquí hay una de sus pinturas en los murales de Osaka, en el Museo de Arte Abstracto de Manuel Felgueres, y un servidor en la arquitectura. Salvador Aceves en la restauración también. Fernando Fernández en la poesía, como poeta y editor. ¿No? Muy buenos amigos. Y además tenemos miembros asociados como Marco Antonio Campos, que también es muy querido en Zacatecas. Muy querido, Jorge Pedro Uribe en la crónica. Ángeles González Gamio, también una gran cronista, nos acompaña. Y en fin, todos nosotros nos reunimos una vez al mes para hacer una planeación, qué estrategias tenemos. Somos un grupo muy unido, realmente hemos hecho una gran amistad, es un grupo muy afín, ¿no? Y nos une esta voluntad de cultivar, o sea, de educar a través de la cultura, y más aún ahora como está la realidad nacional. O sea, creemos que la cultura es el gran poder, es la gran herramienta y la arma más fuerte que podemos tener como país. Cualquier zona del país que vamos, estoy aquí en Zacatecas maravillado, pero estuve antier en Texcoco, y lugares que en muchas ocasiones no están tan visibilizados, llenos de tradición. Unos de tradición mesoamericana, otros desde México antiguo o durante la colonia, otros ya de la colonia más establecida o del siglo XIX, diferentes momentos, pero en todas esas contribuciones culturales que ha habido en cada momento de nuestro país. ¿No? Enrique González Martínez, también como gran promotor de la lectura. En fin, de cada uno puedes encontrar aportes significativos. Y lo que hacemos es eso. Entonces vamos al interior del país, damos conferencias, se organizan exposiciones, seminarios, conciertos.
y con la idea de tener un público muy amplio. Nuestro público es toda la sociedad. Las actividades del seminario son gratuitas, todas las actividades son gratuitas. Las publicaciones que hacemos también son gratuitas. Es un mandato que tenemos por decreto presidencial, se fundó en la época de Ávila Camacho, tenemos ley orgánica publicada por el Congreso de la Unión, así es que pues estamos legitimados como un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública para educar a través de la cultura. Muy bien. Nos habló de los integrantes titulares, pero también en el país hay corresponsalías y ahí es donde entra el motivo de su visita. Hablemos de esta corresponsalía en Zacatecas. Voy a la esencia, y qué bueno que tocas el tema, porque la esencia del seminario son las corresponsalías. Las corresponsalías, digamos, estos, los que me nombré, estamos en la Ciudad de México, en la sede central, pero las corresponsalías son las embajadas del seminario en cada ciudad. Estamos en 62 ciudades del país, en 28 estados, casi todos los estados. Estamos ahora muy contentos de estar ya en Zacatecas de nuevo, porque no lo estábamos. Veíamos el mapa y decíamos, ¿cómo Zacatecas no está? Ya nomás nos falta Hidalgo y Guerrero, pero para cubrirlo. Pero y lo que hacemos es las corresponsalías se organizan de motu propio, son autogestivas, en el sentido estricto de que cómo se formaron entre ellas, como lo están haciendo ahora, promotores culturales, líderes de opinión, comunicadores, investigadores, maestros rurales, tenemos de lo más diverso, ¿no? Los músicos, los compositores, y cada estado, cada ciudad nos da una particularidad, es fantástico. Se organizan y entre ustedes mismos, las corresponsalías, tienen su dinámica y su agenda. No únicamente es recibir a los que venimos de la ciudad, sino ustedes tienen sus propias actividades, sus encuentros, lo mismo, seminarios, conferencias, convocan a la sociedad para este tipo de eventos y se vinculan en muchas ocasiones con organizaciones civiles, con las universidades, con centros culturales o con la infraestructura cultural que tiene la propia ciudad o el Estado. Y ese es el sentido fundamental del seminario, son las corresponsalías, las misiones. O sea, ¿con quién trabajamos? ¿Y cómo trabajan entre ustedes mismos? ¿Cómo puede trabajar Zacatecas con Aguascalientes? ¿Cómo puede trabajar Orizaba con Córdoba? ¿Cómo trabaja Culiacán con Mazatlán? En fin, esto es fantástico. Entonces empieza a ser una red horizontal. Muy bien. Aquí en Zacatecas la gestión la realiza el licenciado Manuel Fernando Sescos. Y él convoca a la Sociedad de Amigos de Zacatecas, a una nueva generación de amigos de Zacatecas, porque los primeros fundadores pues, fueron don Eugenio del Hoyo, don Federico Sescos, tío de Manuel Fernando, y Genaro Borrego, padre. Ahora se integran ellos dos también a la corresponsalía. Y en Zacatecas creo que se pueden hacer muchos proyectos, sobre todo porque tenemos el antecedente de que ya funcionó en Zacatecas. Comentábamos hace un momento que durante la gestión de José Minero Roque hubo un vínculo muy estrecho entre el seminario y el gobierno del Estado y el Instituto de Ciencias. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a cómo se puede trabajar en Zacatecas? Usted ya caminó por el centro de la ciudad, conoce mucho acerca de nuestros artistas plásticos, de nuestros escritores. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Felipe Leal como presidente del Seminario de Cultura Mexicana con respecto a Zacatecas? Bueno, son enormes por la riqueza que tienen, por la riqueza, imagínate, arquitectónica, ¿no? O sea, es patrimonio cultural de la humanidad, está en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, está reconocida por su esplendor arquitectónico, joyas arquitectónicas, pero el conjunto, independientemente de las piezas en lo particular. Los museos que tienen, bueno, es envidiable, ¿no? La calidad de los museos, las colecciones y los artistas que los han promovido. Los dos Coronel, Pedro y Rafael, desde luego Manuel Felgueres, pero está Goitia, está también Vuelas, o sea, no, bueno, y siguen, porque pues está también Juan Manuel de la Rosa, recientemente fallecido, y muchos otros. Es una tradición que ha seguido, ¿no? Entonces, trabajar con la infraestructura que tienen, con estos grupos de amigos de Zacatecas que han hecho la promoción, que fueron los gestores que pusieron de nuevo durante el siglo XX o final del siglo XX de nuevo a Zacatecas en el mapa, ¿no? Del país, porque sí se quedó aislado, ¿no? O sea, por fortuna tampoco el desarrollo le tocó mucho, todo el desarrollo de la industrialización que acabó con muchas otras ciudades. Zacatecas se protegió, también ese aislamiento le ayudó a conservarse, y cuando reaparece, pues para todos en el medio cultural Zacatecas se volvió un destino muy importante. Ahora, que ahora lo retomemos es fantástico. Yo estoy muy, muy contento porque tenemos muchos nexos no hay tema que muchos miembros del seminario no podamos tocar con ustedes y retroalimentarnos. Porque no se trata que nosotros vengamos aquí a transmitir lo nuestro, venimos a aprender.
de cada lugar que veamos, quedamos con un aprendizaje, porque es la posibilidad también, es como una bocina para ustedes, es que ustedes mismos nos expongan la riqueza de su lugar y los aportes, como lo que hacíamos hace unos minutos. Entonces pienso, si viene Arnaldo Cohen a dar una conferencia o vienen a platicar, pues va a hablar y va a ampliar la información sobre los murales de Osaka. Es el único sobreviviente de quien estuvo en eso. Ya falleció Manuel Felgueres, bueno, sigue Brian Nissen todavía. Brian Nissen todavía vive. Son Brian y Arnaldo son los únicos sobrevivientes. Los demás ya fallecieron lamentablemente. Antonio Peirí, Vladi y también Corsas y creo que Kazuya Sakai, no sé, Kazuya no estaba. Lilia Carrillo, Antonio Peirí, efectivamente Corsas, ha fallecido Manuel Felgueres. Pues esa es la primera conferencia que le vamos a pedir. Otra es que está aquí Javier García Diego y puede hablar de la toma de Zacatecas, como gran historiador él, a donde va. Si va a Agua Prieta, habla del plan de Agua Prieta. Si viene a Zacatecas, habla. Si va a San Luis, habla del plan de San Luis. Entonces tenemos la virtud con un historiador de que para cada ciudad siempre hay un hecho histórico que conoce. Y si viene Carlos Prieto, pues puede dar un concierto extraordinario de Manuel M. Ponce, ¿no? Puede referirse a Manuel M. Ponce o una plática sobre Manuel M. Ponce. Si viene Fernando Fernández, nos va a hablar de López Velarde. Y así cada uno de los representantes. Si a mí me invitan, puedo hablar de la arquitectura o de las azoteas o de cómo está la composición de las ciudades mineras durante la colonia. No, es que sí lo vamos a invitar, porque acabamos de visitar Catedral hace un momento, y Catedral fue el detonante para que Zacatecas obtuviera el nombramiento como Ciudad Patrimonio por parte de la UNESCO. De hecho, este nombramiento estamos por celebrar el 30 aniversario de 2023, entonces sería muy interesante que alguien que ha trabajado durante más de 4 décadas en la composición de las ciudades, en la estética de las ciudades, en la enfermedad y salud de las ciudades, viniera a Zacatecas a hablarnos de eso. Con muchísimo gusto. En uno de sus libros menciona precisamente eso, que los arquitectos son una especie de médicos de las ciudades. Hacen un diagnóstico previo y determinan en qué puntos hay problemáticas que pueden llegar a enfermarlas. Nosotros vimos de manera consecuente el asunto de la gentrificación. También tenemos el grave problema de casas abandonadas por diferentes motivos. Y quisiera que usted nos hablara de eso, de las enfermedades de las ciudades. Sí, son varias enfermedades que padecen, sobre todo los centros históricos, ¿no? Y habría que hacer un trabajo casi como de acupuntura, ¿no? O sea, son trabajos de intervenciones muy... Aunque hay que tener un diagnóstico general del organismo, porque las ciudades son organismos vivos, como las casas, y son como nosotros, se enferman y también pueden renacer y pueden tener épocas de felicidad y épocas de tristeza, se deprimen. Es un organismo vivo, ¿no? Y se hacen con el tiempo. Y Zacatecas, aunque tiene una superposición de tiempos, aunque hay un momento de mayor consolidación, pero el tiempo actual la sigue haciendo. Entonces, pensar que nada más se hizo en el pasado y que vamos a gozar del pasado es un error. Tenemos que seguirla gozando con la visión contemporánea, pero no podemos dejar que se muera, porque sí podemos encontrar, y es muy fácil de detectar, este tipo de virus, de bacterias, de fenómenos que la afectan. La gentrificación es una de ellas, el abandono, el haber sacado parte de la vida pública y administrativa del centro fue un error, son errores que cometieron muchas ciudades del mundo, ¿no? Porque pierde esa mixtura. Lo que la anima, lo que oxigena, como si fuese el que cualquier cuerpo humano camine, es que diario tenga actividades mixtas. No puede estar nada más orientada hacia como ciudad museo o ciudad turística. Eso es un error. Debe ser, la vida cotidiana debe de seguir. El que habita debe de estar coexistiendo con el turista, con el visitante, el estudiante, los fieles que vienen a cumplir con sus ritos de la fe, el comerciante, que uno siga viviendo el centro en su multiplicidad de actividades. Es lo que los hace vivos. Cuando únicamente se orientan a un giro, es la muerte de las ciudades. Eso sí, es como si nada más toda nuestra energía la cargáramos en uno de nuestros órganos. Es un sistema, ¿no? Claro. Son sistemas, es algo totalmente sistémico. No se puede perder. Tenemos entonces que poner atención sobre todo en la habitabilidad del espacio. Tenemos que defender eso a toda costa, que los habitantes puedan seguir conviviendo en el lugar donde han vivido por generaciones. Así es. ¿Verdad? Hay algunos síntomas positivos de una ciudad saludable que podamos estar identificando y que tengamos como objetivo para que nuestra ciudad salga de esta
depresión en la que estamos Sí, momentáneamente? Por bella que sea, uno puede encontrar, es como una persona, una mujer muy bella, puede estar bella, muy bien arreglada y todo, pero se le nota la depresión. Claro. O sea, puede estar deprimida en su interior, aunque su aspecto sea esplendoroso, pero uno puede percibir que en su interior hay algo, que hay un dolor, que hay un abandono, que hay una soledad, o que en fin está pasando por un momento no de los mejores, ¿no? Eso pasa también con las ciudades. Uno ve que viene a la ciudad y es bellísima, uno ve todas las construcciones y no sabe uno a dónde voltear y la propia traza, ¿no? Y lo pétreo, los materiales, la calidad del espacio. Pero hay algo que dice, pero está medio dormida, ¿no? Está medio apagada. Entonces hay que inyectarle esta vida. ¿Y cómo se inyecta esta vida? Con esa mixtura de actividades. Hay que volver a usarla, pero de diferentes formas, ¿no? No tiene que ser nada más una actividad, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde esta vida cotidiana tiene que restablecerse, no únicamente la vida del tiempo libre o del entretenimiento, sino la vida diaria, que haya papelerías, que haya trapalerías, que haya estudiantes, que haya maestros, que haya burócratas, que haya administradores, que esté el notario, que esté el abogado, que esté el dentista, ¿no? Que esté el médico. Sí, entonces es fantástico, como lo fue en algún momento, como lo es, ¿no? Esas sí depende de una política pública. Lo puede hacer la sociedad, pero sí tiene que haber lineamientos públicos y las autoridades locales o ya del municipio o estatales tienen que dar los impulsos. En muchas ocasiones ahí es donde entra el médico, entran los especialistas. Y parte de los especialistas es el técnico, el médico o el arquitecto o el político o el gestor que va a animar, ¿no? Y le va a dar su masaje o su activación para que su circulación de la sangre lo vuelva a vitalizar. Tienen que ser decisiones consensuadas. Sí. Usted es el responsable, que además me encanta ese proyecto, de la calle Madero, de esta reestructuración completa que tuvo la calle Madero en la Ciudad de México. Sí. Ya tiene experiencia en ese sentido. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos, ese y la adecuación del Monumento a la Revolución, exacto. ¿cierto? Entonces, mucho se ha dicho que en Zacatecas podrían peatonalizarse algunas áreas, pero esas serían ocurrencias. Sí. Tendríamos que hacer completamente un estudio que nos dijera qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en Zacatecas para hacer este tipo de modificaciones que afectan la vida pública y la vida privada de las personas. Cada ciudad responde a soluciones distintas. Difícilmente, Zacatecas, su traza es muy compleja, es una ciudad minera, está en pendiente, es una traza que se llama de plato roto, ¿no? Que es más accidentada y tiene más curvas y desniveles. Eso es uno de sus grandes atractivos, sus virtudes, pero también sus limitaciones. Entonces, cada ciudad va a tener sus diferentes formas. Yo no creo que necesariamente tenga que ser la peatonización, sino es qué actividades, o sea, qué programas, lo que se llama, qué actividades programáticas se pueden generar para el centro, volver a activarlo, hacer una política para que se vuelva a vivir en el centro ciertos sectores de la población, ¿no? A lo mejor una clase media, un sector intermedio, pero también dar las facilidades, porque en muchas ocasiones hay trabas, ¿no? Hay organismos, lamentablemente, el INA o Bellas Artes o las propias alcaldías en ocasiones no han sido lo suficiente flexibles o no han entendido qué es más importante, ¿no? La vida urbana de una ciudad. A veces, por preservar un bien, claro, que mientras no sea un bien patrimonial extraordinario, se cancelan muchas otras cosas. Entonces, hace falta como crear programas de actividades. ¿Qué actividades se van a realizar? ¿Quiénes se van? ¿Qué oficinas o qué instituciones o qué fundaciones o qué sedes universitarias? Que siempre hay que pensar en este grupo de personas o instituciones que jalan a las personas para que tengan esa actividad en el centro de nuevo. Si la universidad tiene aquí un centro cultural o el posgrado o la educación a distancia, si una estación de radio puede estar aquí en el centro, los medios informativos, si las notarías, si me explico, si los abogados, todo ese tipo de servicios que son para la sociedad vuelven a estar, pero hay que dar las facilidades. No van a venir solos si no hay una política de repoblamiento y también mantener a los pobladores actuales. Le puede costar menos al municipio o al estado y dar una serie de fondos para que las personas continúen viviendo en este lugar, a trasladarlas a lugares recónditos y lejanos, donde van a perder, le va a costar más a la sociedad mantener el transporte público, la pavimentación, el alumbrado, llevar todas las redes hacia el perímetro es mucho más caro que consolidar el centro. Entonces, permitir programas de vivienda, de rehabilitación y ser muy imaginativos. Hay muchas ahora empresas de tecnología blanca, hay los call centers, hay mucha generación de empleo
no contaminante y que no va a dañar el patrimonio que se puede hacer en las partes centrales. Y se goza la ciudad, Claro. porque quien tiene el tiempo libre va a cruzar la calle, va a caminar, ¿no? Y también hay que modificar muchos hábitos de la movilidad, porque la movilidad todo el mundo quiere llegar en auto hasta la puerta del destino. Eso es absurdo. Si se tiene el centro o la parte protegida, pues en los extremos puede haber 4 o 3 estacionamientos y uno camina y goza de la ciudad, liberado de estar en el auto y buscando el estacionamiento y gastando gasolina y dando vueltas, en fin, de que se baja y uno camina. Entonces la ciudad es más segura, porque mientras más habitantes existan en la calle, más segura, porque entre todos nos cuidamos. ¿No? Claro. ¿No? ¿Sí? Sí, para eso es necesario Es una un plan. sociedad que se vigila, que se cuida. Claro, eso es volver otra vez al espíritu del barrio. El barrio. Del vecino, conocernos entre Que todos. si se va a ir de la tortillería, decirle, no se vaya, esperen, le vamos a dar un fondo, hay un fondo como hay el fondo de desempleo, no se vaya a ir el pequeño comercio, vamos a apoyarlo, no se vaya porque sí van a regresar de nuevo habitantes para que sus tortillas tengan mercado, o el de la tlapalería, o el del salón de belleza, o la peluquería, que eso es lo que se quejan en muchas ocasiones en los centros históricos, es que dicen, ya nos fuimos porque ya no hay peluquería, ya no hay salón de belleza, claro. ya no hay tortillería, no está la papelería, la tlapalería, el zapatero. Cerraron el mercado. Cerraron el mercado, el zapatero remendón, el cerrajero, todo este tipo de servicios que hacen barrio y generan arraigo, esos el ayuntamiento tiene que decir, no se vayan, hay un fondo para que no se vayan, espérenme, vamos a hacer una política de repoblamiento. Voy a dar facilidades a quienes vengan aquí o a los propietarios que durante un periodo X no les voy a cobrar el predial para que faciliten el repoblamiento. ¿Sí me explico? Sí, o sea, claro. Ha habido muchos proyectos en el mundo de esta naturaleza y cómo se han repoblado, ¿no? Bolonia en Italia, ¿no? Lo hicieron mucho para los maestros, para los estudiantes. Está la Universidad de Bolonia. Bueno, pues que vengan a vivir los estudiantes, que vengan los maestros, que vengan los empleados administrativos. Entonces, como hay alumnos de música, entonces llegó el que hacía laúdes y el que hace violines, o el que arregla los pianos. No más llegan los estudiantes, ¿no? Entonces regresó el de la papelería, regresó la librería, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. El cafecito, el restaurante para el estudiante, no nomás para el turista. El plan tiene que ser de carácter transversal. Transversal, no es vertical. Y es algo que se teje y por la escala de Zacatecas es absolutamente viable. Y es posible, así viéndolo a ojo de buen cubero y con la experiencia que usted tiene, ¿es posible volver a reactivar el centro en Zacatecas? Digo porque no está muerto, pero estamos... Debería de conocer, de veras, hace tiempo que no vengo, soy un admirador de la ciudad, he venido yo creo que 3, 4 ocasiones previas, siempre la he gozado mucho. La veo, lo poco que he visto ahora, sí la veo más apagada. Sé las circunstancias por las cuales está atravesando el Estado y el país y la región, que son complicadas, pero sí se siente un poquito... El desánimo. El desánimo y la prevención, y la gente está más cuidadosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, el comerciante, pues, ¿quién va a quererte invertir en un comercio? Lo peor que le puede pasar a una ciudad es que las plantas bajas no estén activas. Es una de los puntos fundamentales, plantas bajas activas. ¿Qué quiere decir? Que los comercios, que ninguna cortina esté abajo, que las plantas bajas, que en todas hay una actividad comercial. Claro. La bonetería, la tienda de línea blanca, lo que quiera, cuántas tiendas y cuántos comercios que estén vivos, porque eso hace que la calle esté activa y segura, ¿no? Entonces hay un atractivo para venir y eso vamos a llevar seguridad. Pero si estamos aislados, entonces eso propicia precisamente y da pie a la delincuencia y a la inseguridad. Ya se está imaginando que va a ser nuestro principal invitado en Zacatecas a través del Seminario de Cultura Mexicana, porque sí estamos un poco desanimados, pero somos mucho más los zacatecanos que estamos enamorados de nuestra ciudad independientemente de las circunstancias. Es decir, platicaba con el doctor García Diego que si en la Revolución pudimos levantarnos después de estos estragos que hubo, sobre todo aquí, la toma de Zacatecas, y tuvimos esa capacidad de levantarnos con ánimo, con alegría, con pujanza, en esta ocasión también lo vamos a poder lograr. Con la ayuda del seminario creo que se pueden ir empezando a trabajar varias cosas. Nos acaba de dar 2 ideas, una la de artes plásticas en el Museo Felgueres y esta que se relaciona directamente con el plan de manejo de la ciudad. Sí, y yo creo que la capacidad de resiliencia es grande. Digo, no hay mal que dure 100 años, como dicen, claro. o es cíclico, que ya están pasando. En México están pasando cuestiones cíclicas, ¿no? Estamos viviendo escenas que desde principios del siglo XX no veíamos, ¿no? Los ahorcados, los colgados, bueno, todo lo que estamos viendo. Que eso los retrató Francisco Goya. Goya, ahí están los retratos de Goya, están en México de hoy, sí. ¿no?
Hay también murales de Diego Rivera, están los ahorcados, sigue estando ahí, pero Goitia fue más bien quien lo tiene como muy claro, ¿no? El visionario, digamos. Es visionario, ahí está, ¿no? Pero sigue vigente, qué horror, ¿no? Bueno, pero también tenemos estos ciclos de los cuales se ha hablado de los esplendores culturales, ¿no? Con este gobernador tan culto y tan José promotor. Minero Roque. Sí. Y después con los otros momentos con Federico Sescosa y todo este grupo de personas que rescataron y dieron pie a lo que hoy gozamos tanto, que tuvo su esplendor, ¿no? Las jornadas Alarcón, no estaban las jornadas Calderón, ¿cómo se llaman? Unas jornadas que hacían López Velardianas. en el teatro, en el teatro Calderón, ¿no? Las recuerdo. Bueno, pero muchos otros festivales, yo recuerdo que había muchos otros festivales que se pueden retomar. Eso de nuevo hay que ganar la calle. En Colombia, también cuando en Medellín estaban muy arrinconados, ¿no? Por la delincuencia, por todos los problemas del crimen organizado y eso, dijeron, no podemos dejar en la calle a los delincuentes, somos más, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que salir, si no, tienes que salir y controlar el territorio, ¿no? Porque entonces lo peor es replegarse, que es lo que está pasando, toda la gente se repliega. Claro, hay razones para las cuales el temor existe, ¿no? Las escenas de violencia que vemos no es para menos, pero yo creo que el seminario va a ser un extraordinario instrumento, porque sirve para crear comunidad, para reunir a las personas, para volver a poner el pensamiento y el saber en primer plano y para imaginarse soluciones. Porque no se salió de la revolución sin visionarios o con gente con capacidad de resiliencia, ¿no? Que dijera, vamos a salir adelante, ¿no? Había una frase de Winston Churchill que decía, cuando estés en medio de un incendio, tú sigue caminando, ¿no? O sea, en medio de un incendio sigue caminando, o sea, no te detengas, ¿no? O sea, que no te tenga temor tú sigue caminando. Yo creo que, ¿no? Entonces ahí hay muchas, Churchill tuvo muchas veces ante la adversidad, ¿no? Y bueno, no en vano fue el gran estadista que fue y hasta, bueno, premio Nobel de Literatura, ¿no? Sí, claro. ¿No? Recordé otra frase que se relaciona con esto mismo, que dice, si tu sistema está estático, es momento de cambiar. Sí, sí. Tenle miedo a la parálisis. A la parálisis. Sí, sí. Cambia, porque el temor lo único que alimenta es el temor. Así ¿no? es. Y la energía. Entonces yo creo que tiene que hacer aquí algo, convocar de nuevo, qué bueno como que se pueda dar, que el seminario sea de nuevo un detonador, como un efervescente, ¿sí? Para poder detonar este tipo de ideas y sugerencias y que se empiece a vivir de nuevo por las partes medulares, que el centro empiece a tener de nuevo toda una actividad. Claro. Y la cultura es un elemento de ellos, ¿no? Ahora, ferias de libro, festivales, la parte programática, la parte de convivencia de la sociedad también. Ahora, el seminario y las corresponsalías son iniciativas ciudadanas. También Sí. esto hay que dejarlo claro, ¿verdad? Digo, no son iniciativas que se relacionen directamente con los gobiernos en turno, pero pueden convivir con los gobiernos. Es decir, plantean esta posibilidad que la ciudadanía, la gente que está haciendo trabajo intelectual, que está produciendo cosas importantes para el país, se reúna y se coordine con las autoridades en ese momento para generar proyectos, ¿cierto? Sí. Nosotros somos, por principio, apartidistas y somos un grupo que nos une, porque hasta podemos tener diferencias ideológicas entre los miembros que no se tocan, simplemente somos muy respetuosos, ni tenemos ninguna, las diferentes pensamientos, somos libres pensadores unos, otros tienen sus diferentes credos, ¿no? O sea, tenemos de todo, ¿no? Pero lo que sí nos une precisamente es esta cuestión positiva del saber para el beneficio de la humanidad, para el desarrollo humano, ¿no? En ese sentido somos progresistas, absolutamente progresistas. Buscamos el bien, creemos en el progreso de la humanidad, en el bienestar, y que esa herramienta está sobre todo en la cultura y en la educación. Eso. Y en ese sentido nosotros tenemos vínculos con todo, estamos en todos los estados. Entonces, y en cualquier estado tenemos vínculos independientemente del color del partido que esté dominando o de la presidencia municipal o del gobierno del estado. Con todos nos llevamos bien. Y sí son iniciativas somos un grupo de la sociedad civil, pero que por mandato y por el decreto presidencial el Estado tiene la obligación de dotarnos los recursos, darnos una sede y tener los recursos básicos que se han reducido significativamente a un nivel ya humillante, ¿no? Pero seguimos operando, también tenemos esa capacidad de resiliencia y para poder operar y estar presente en las corresponsalías. Pero son iniciativas ciudadanas. Las propias mesas directivas o las corresponsalías, nadie lucra, no son puestos lucrativos, son de pura voluntad, es amor al arte, en pocas palabras. Es de una vocación, una mística que nos caracteriza por transmitir el conocimiento y convivir y cada vez saber más. Alfonso Reyes decía, entre todos, todos sabemos.
es mucho más bello. Y entre todos sabemos más. Entre todos sabemos más. Claro. No, eso, más bien, me Y quedo con lo tuyo. Y podemos hacer más, creo yo. Mucho. Creo que la llegada del Seminario de Cultura Mexicana a Zacatecas es una oportunidad muy grande para levantarnos el ánimo, para hacer proyectos siempre a favor de la ciudadanía y de la comunidad, Sí. y para levantar nuevamente este espíritu de barrio que tenemos que, pues, rescatar ante todo. Sí, la identidad, fíjate, lo que genera identidad, autoestima. Claro. Es muy importante de que diga, yo soy de Zacatecas y mi ciudad es bellísima, es patrimonio de la humanidad y la gozo mucho. Voy los sábados a tal evento y los domingos me gusta caminar por acá y la mañana camino, en la noche hago. O sea, eso es crear arraigo, crear comunidad y autoestima. Nos falta mucho autoestima, estar orgullosos de lo que somos y lo que seguimos haciendo y lo que podemos hacer. Claro, claro. No nomás vivir en el pasado, sino qué podemos hacer. El pasado nos enseña para entender lo que podemos hacer hacia adelante. Partiendo de este presente que tenemos. Sí. Complejo, Ajá. pero no es permanente. No, claro que no. ¿No? ¿Quién? Ahora, no vamos a decir que pase solo, no. Tenemos que ser activos para que pase pronto y estemos en otro escenario. Me alegra mucho escuchar esas palabras, arquitecto. Yo estoy convencida de que sí se pueden hacer las cosas, Sí. y que Zacatecas recobrará también esa energía que nos caracterizaba durante muchísimo tiempo y que hemos de recobrar trabajando juntos. No, qué bueno. Por eso, doblemente estoy muy emocionado de estar aquí. Por la riqueza cultural de Zacatecas, por lo que ha comentado, pero sobre todo por la oportunidad en este momento de contribuir a que las cosas cambien. Pues bienvenida el Seminario de Cultura Mexicana nuevamente a Zacatecas. Gracias, arquitecto. No, hombre. Y Zacatecas es su casa. Un placer. Muchas gracias. Qué honor. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.